Te adoro a ti, oh Dios. Bueno, Dios os bendiga muchísimo, hermanos. Dios os bendiga. Amén. Amén. Hermanos. Bueno, para mí es un gran privilegio que no me merezco estar hoy en la iglesia de Ochalcoaga, hermanos. De verdad. Ha dicho una cosa muy verdadera, que no hace falta yo, ¿verdad? Porque como he visitado tanto Ochalcoaga desde la edad de jovencito, tenía 15 años cuando yo prediqué la primera vez en Ochalcoaga, allá abajo, en la iglesia vieja. Y siempre me habéis tratado tan bien, hermanos, que después de 41 años predicando, ya tengo 57, ya no tengo 15, pues todavía sigo amándoos más. Y me acuerdo siempre de mis amigos, claro, de tantos amigos que hemos crecido juntos en el Señor. Aleluya. Me encanta mi amigo Feo, tantos años, ¿verdad? Y todos que son mi primo Antonio, mi amigo Enrique también, amigo y primo. Bueno, ¿qué les va a decir? Pues que soy parte de vosotros y vosotros parte de mí. Amén. Y yo estaba deseando, o sea, no piensen que no, estaba deseando venir. Lo que pasa es que los pastores presumen mucho, hijo mío, y a los pequeños no tienen derecho a invitar. Bueno, menos mal que mi amigo Carlos me ha invitado. Amén. Y bueno, la verdad es que llevo ya con esta mañana 3 mensajes y he venido mal de la garganta, pero bueno, me he comido medio limón y parece ser que esto ya queda mejor. Vamos, espero a Dios que me respalde en esta buena tarde, hermano, para predicar este tema tan importante como es. Este tema, hermano, me ha llenado tanto el corazón al cabo de los años, que llevo 38 años solo estudiando de la persona de Cristo. Y todavía no he llegado ni a la sombra. ¿Por qué es tanto? Claro. ¿Sabes, Carlos, por qué estarás toda la eternidad con Cristo? Porque necesitarás toda la eternidad para conocerlo y no lo conocerás. Cada día, cada hora, será un pozo de sorpresas. Por eso, hermanos, cuando nos emocionamos un poquito porque conocemos un poquito de Él, nos enamora. Es verdad. Por eso he dicho esta mañana que cuando me veo a mí mismo, me veo imposible salvarme. Pero cuando le veo a Él, me veo imposible perderme. Es imposible perderme, conocerle a Él y no amarle. Por eso quiero que te enamores de Cristo. Claro. Amén. Que no sigas a Dios por el temor. Que no sigas a Dios, hermano, por si acaso no voy al infierno. Eso es secundario. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el que vive en Cristo con miedo, algún día te se olvidará y la armarás como Felipe. Pero si sigues a Dios por amor, nunca dejarás de ser. Y no soy calvinista. Eso es lo que te quiero decir, que le ames. Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece. El amor nunca dejará de ser. Y cuando yo amo a Dios, cuando se cumple todo el mandamiento de la Taná, de la Torazo, de la ley de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, a eso, porque escuchen bien, no sé por qué me viene. Dios perdonará tu pecado, Jesús. Perdonará tus faltas, Diego. Perdonará tus errores. Pero nunca te perdonará que le sigas sin amor. Eso no te puede perdonar.
o le amas, o el que no amara a Dios sea anatema. Debo de amarle con el corazón, con el alma. Debo de entregarme a Él por completo. Sí, Señor. Para que Él forme parte de mí y yo parte de Él. Amén. Qué bien. Para que se fusionen la espiritualidad trinitaria con mi persona. Porque el que se une a una mujer, por no decir otra palabra, una carne es con ella. Pero el que se une al Señor, ese espíritu es con Él. Wow. Hay una espiritualidad que a través del Espíritu Santo te has unido a la bendición más grande, a ser partícipes de su naturaleza divina. Por eso vamos a hablar de Cristo. Amén. Y el Padre no va a tener celos, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. La palabra plenitud viene del griego pleroma, y pleroma significa totalidad. Agradó al Padre que en Cristo abriría toda la totalidad de creación y de redención. Venga, todo para el Hijo. Y el Espíritu Santo se aparta del medio y solo quiere que lo conozcamos a Cristo. Por eso le llaman al Espíritu Santo el Dios olvidado, porque su influencia no es resaltar su persona, sino la persona del Verbo. Por eso dice la Biblia, no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oyere de mí que estoy en el Padre, porque todo del Padre es mío, Él os lo enseñará. Por tanto, la grandeza de la Trinidad es que conozcas a Cristo, y conociendo a Cristo puedas decir lo que dijo Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos conocen a Cristo? Levanten su mano y digan amén. Leemos, hermano, Evangelio de Juan. Para hablar de Cristo es obligatorio predicar de aquí. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Vamos a otro y dice, esto se llama contexto bíblico, porque un texto sin contexto es un pretexto. Y ahora dicen, lo que era desde el principio. ¿Qué hemos dicho antes? En el principio, ahora aquí. Lo que era desde el principio, ya era. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Tercer texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esos son los tres textos del Verbo eterno. En el principio creó. Para que una cosa tenga consistencia, seguridad y grandeza, tiene que tener 5 elementos. Y para que tenga 5 elementos y sea seguro, tiene que tener primero tiempo, tiene que tener acción, poder, tiene que tener espacio y materia. Son los 5 principios de creación. Por eso tenemos que decir que tiene que tener tiempo, acción, poder, materia y espacio. Y en el primer texto de la Biblia ya te saltan los 5 textos, los 5. Y es en el principio, tiempo, creó, acción, Dios, poder, el cielo, espacio, y la tierra, materia. Por tanto, creemos que el hombre no viene del mono, ni tampoco la humanidad o el planeta viene de un Big Bang, sino que todo ha sido creado por Él. Amén. Tiene el sello de Dios. Amén. Y el que ha creado el universo, ¿sabéis quién ha sido? El Verbo eterno. Pues dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por
porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo mismo, las que hay en el cielo como las que hay en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por tanto, tenemos que decir que el creador del universo es el Hijo, bajo la voluntad del Padre y en el poder del Espíritu Santo, porque cuando Dios crea, crea en Trinidad. Aleluya, porque la Trinidad no es Dios por su omnipresencia, omnisciencia ni omnipotencia. La Trinidad y Dios es por su unidad perfecta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas coiguales, coinherentes, aleluya, consustanciales, aleluya, con la misma esencia, sustancia, naturaleza, con la misma espiritualidad, con la misma voluntad, pero un Dios verdadero que se autorrevela en tres personas. Tenemos un Dios tripersonal. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Y a su nombre. Por tanto, tenemos que hablar de la segunda persona de la Trinidad. En el principio era el Verbo. Aquí está hablando de la preexistencia del Verbo. ¿Qué significa preexistencia? Existencia antes de su existencia humana. Él ya existía eternamente. Por eso dice la Biblia, en el principio era. La palabra era significa un pretérito imperfecto del verbo tiempo. Significa que Él no llegó a ser, ya era. Todos llegamos a ser, pero ya era. Y me han dicho antes una pregunta: ¿quién creó a Dios? Dios es increado. Él es antes de todas las cosas. Gloria al Señor. No quieras meter a Dios con tu mentalidad pequeña, finita, microscópica y enana. Aleluya. Dios es más que tu propia mentalidad, más que tu propia imaginación. Él ya existía eternamente, porque ese atributo solo le corresponde a Dios. La palabra eternidad. ¿Y qué significa eternidad? Que no tiene principio ni fin de días. Tú tienes, hermano, principio, aunque Dios te ha dado eternidad, pero Dios no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega. Por tanto, tenemos que decir que en el principio era el Verbo, ya existía. ¿Y cómo existía? Aleluya. Es que necesita Dios tener un espacio, tener un universo para existir. No, Él habita en la eternidad. Él habitaba en su propio lugar. Las tres personas de la Trinidad. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano y digan amén. ¿Me dejan decir una palabra? Ya soy libre, ya. Hombre. ¿Ustedes saben por qué el amor de Dios es eterno? Toma. Si Dios solo sería una sola persona, el amor no sería eterno. Sí, Señor. ¿Pero por qué? Porque el amor es una dádiva hacia otra persona. Entonces, si solo sería una persona, entonces el amor no sería eterno, porque no tiene una dádiva eterna para darlo a otro. Pero a la vez tres personas, el amor en ellos es tan infinito, glorioso y sublime, ¡ay, Dios mío!, que el uno vive dentro del otro en amor. ¿Qué dices? ¿Se acuerdan de esos pericónesis o circuncisión? Significa cuando le dice a aquel hombre llamado Felipe: muéstranos el Padre y nos basta. Dice: tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y yo y el Padre uno somos, una misma esencia, una misma sustancia? Y ahora, ¡ay, qué gloria! Ahora Jesús hace la oración sacerdotal y dice: para que sean uno, como yo y tú, Padre mío, seamos uno. Aleluya. ¿Qué dice? La pericónesis significa la danza de la Trinidad en un movimiento eterno de amor. Siempre hay un movimiento en la Trinidad, porque la Trinidad no es estática, no es quieta, no, es un movimiento eterno, y todo lo que se mueve tiene vida. Aleluya. Por tanto, es una danza de un coro. Pericónesis significa eso, la danza de la Trinidad. Están en un movimiento eterno, pero siempre se están mirando en amor, en gracia. Y qué bueno, en los tiempos de Cristo, ¿sabes lo que ha hecho la pericónesis? Se ha abierto. ¿Y por qué se ha abierto? Porque ha permitido que la iglesia de Ochaguana entre en el movimiento dentro de la Trinidad y pueda decir: para que sean uno, como yo y tú, Padre mío, somos uno, ellos sean uno en nosotros. Hemos entrado en la danza, hemos entrado en la santidad de Dios. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano y digan amén. ¡Wow! Participan de su naturaleza divina, pero no santifica. Esa no puede. Perdón, esencial, pero sí santifica. Por eso te mueves. No eres estático, eres movimiento de Dios.
Por tanto, el amor en ellos es infinito. Porque el amor nace en el Padre, se engendra en el Hijo y culmina en el Espíritu Santo. ¿Lo has entendido? El amor nace en el Padre, se engendra en el Hijo y culmina en el Espíritu Santo. Ay, Dios. Porque para ver un amor perfecto se necesita un amado, un amante y un espíritu de amor. Ahí está la Trinidad en toda su grandeza. Bendito el amor de Dios que me amó hasta la muerte. ¡Wow! Por tanto nos tenemos que decir, aleluya, en el principio era. Por eso nos dice una vez, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué no dice yo fui? Porque en Dios esa palabra no existe. En todos nosotros tenemos el lenguaje de vivir en un pasado, presente y futuro. Yo era jovencico, aleluya, no tenía canas, pelo moreno, negro, la envidia de los calvos. Sí, hermano, cuando era jovencico, pero ahora ya se ha encanado. Tengo muchas canas. Por tanto, tengo un pasado, ahora un presente y tendré un futuro en el cielo. Porque vivo en las tres épocas. Pero Dios no vive como yo, Dios vive en un presente eterno. ¿Qué dices? Que después de 1.000 millones de años dice yo soy. Porque Él es el único ser que puede decir yo soy. Yo seré quien seré. ¿Sabes cuál es ese nombre, no? Es el nombre de Yahweh. ¿Me dejan decir cómo se pronunciaba el nombre de Yahweh? Primo, eleva y pon eco. Eleva y pon eco. Porque estaba prohibido pronunciar el nombre de Yahweh. No era pronunciado. Ahora, Yahweh no era expresado. No era pronunciado. Era expresado con aliento de gloria. Yahweh. Por eso no podía expresarse con palabras. Tenía que ser con una espiritualidad desde dentro. Me encantas. Me sorprende Dios. ¿Lo has entendido? Por eso decía, no tomes mi nombre de Dios en vano. Era un nombre, sobre todo nombre. Y el único que puede decir yo soy es Cristo. Porque es las palabras expresantes de Dios mismo, el verbo. ¿Ustedes saben lo que es un verbo? Es una expresión. Cristo es la expresión eterna del Padre. El Padre siempre se expresa por medio del Hijo, de su verbo, de su comunicación. ¿Quién es el que dijo a Moisés ese nombre? Yo seré quien seré. ¿Quién fue? Muchos dicen fue el Padre. No, lean la Biblia. Fue el ángel de Jehová, el que estaba en la zarza, y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque siempre que habla Dios, habla por medio del Hijo. Bueno, otros dicen, bueno, Jehová es el Padre. No, Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo, Jehová es el Espíritu Santo. Porque ese nombre es común en las tres personas, porque habla de su esencia, de su naturaleza. Por tanto es común. Por eso dijo una vez, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Ahí hay dos Jehovás. Es el Padre que lo pronuncia en el Hijo. ¿Has visto qué cosa más bonita? Dios no rompe nunca la Biblia porque es su palabra. Por tanto, Él ya existía, y por eso le dijo a Moisés de Abraham, antes que Abraham fuese yo soy. Tú nunca puedes decir yo soy, Joaquín, porque hoy eres y mañana no eres. Pero Él sí puede decir yo soy. Él es el eterno Dios. Él es el eterno Dios. ¿Cuánto creen en el eterno Dios? Levanten su mano y digan amén. Por tanto, hermano, tenemos que decir, hermano, que Cristo es preexistente a su naturaleza humana. En el principio
creó, o sea, en el principio ya era el verbo. El verbo era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. Aleluya. Quiere decir que Dios hay coigualdad. Es tanto, hermano, lo que es en Él de la naturaleza esencial de los tres personas, que tenemos un Dios tripersonal compartiendo la misma esencia, sustancia y naturaleza. Aleluya. Por eso dice la Biblia, Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, dentro del Padre, nos lo ha dado a mostrar. Nos ha mostrado todo lo que Dios quiere, desea en la persona del Verbo. Gloria al Señor. Por tanto, el Verbo era con Dios, su unidad, su esencia, su grandeza, y el Verbo era Dios. Aleluya. ¿Qué me dices? No era un Dios como piensan esa religión de los testigos de Jehová. No era un Dios, era Dios mismo, hermanos. Y como Dios es grande, sublime y eterno, hermano, Él es nuestro Elohim, hermano, el Dios poderoso, creador. Y tal como Dios es infinito, así son sus atributos: su santidad absoluta, su soberanía completa, su justicia es perfecta. Él es totalmente inmutable, totalmente fiel, ilimitado en poder, su conocimiento es inagotable, su amor va más allá de lo que se pueda describir, su gracia mayor que tu imaginación, su justicia profunda, imposible de medir, su bondad un océano sin costa, su longanimidad un cielo sin horizontes. Él es completamente incomprensible y aún mayor que la suma de todos sus atributos. Este es el Dios que tú adoras, el Dios que no viene tarde, el Dios que nunca tropieza, el Dios que no se ha equivocado contigo. Ese es el Dios que te ama. Aplaudan a Dios. Nunca te olvides de lo que te va a decir ahora. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, has caído de la gracia, porque es una doctrina fundamental. Por eso tengo tantas luchas. Y unos dicen, no era Dios, era hijo de Dios. Y ahora les estoy con la Biblia, porque piensan que inferioridad. Pues no. Decían los judíos de aquel entonces que sabían más que los de ahora, porque ahora no saben nada. Y decían, ¿quién es este que llama a Dios Padre haciéndose igual a Dios? Y también dice otro texto que le querían apedrear. Y dice, ¿por qué me apedreáis? Dice, porque tú siendo hombre te haces ser Dios. Mi Jesús es Dios. Y eso no lo niega ni el diablo. Mi Jesús es Dios. Mi Jesús es Dios. ¿Cuántos creen en la deidad de Cristo? Levanten su mano y digan amén. Y a su nombre. Podemos leer, hermanos, Romanos 9:5, Tito 2:13. Y así, hermano, hablar, hermano, de que Jesucristo es Dios. Pero no me voy a meter ahí, porque si no nos tiramos aquí 2 horas. Y necesito esta noche hacer un coloquio con todos. Hacer todas las preguntas que queráis. Igual os contesto alguna. Por tanto, tenemos ahí preexistencia, coexistencia y autoexistencia del Verbo. Pero este Verbo, que era Dios y que vivía en relación en la eternidad con el mismo Dios que era Dios mismo, dice la Biblia, y aquel Verbo se hizo carne. ¿Cómo puede ser? Yo no lo entiendo. Llevo 28 años estudiándolo. No, 28 no, 38 años estudiando y todavía no lo he entendido. Tanti, ¿cómo se puede meter el mar Cantábrico en esta botella? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo se puede meter el océano Atlántico en esa botella? ¿A qué es imposible? Imposible. Pues más imposible que Dios se haga hombre. Sí, señor. ¿Cómo? Ahora, que es que a veces no lo entiendes. La omnipresencia de Dios es omnipresente por inmensidad y por inmanencia. Por inmensidad porque lo llena todo, y por inmanencia porque está en cada centímetro del universo con su persona y su poder. ¿Cómo está, hermano, el universo? El universo se mide por segundos luz. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. ¡Ya!
hace 6 vueltas al planeta. Bueno, pues nuestro sistema solar, que está compuesto de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, tiene una circunferencia, hermano, de kilómetros de 50.000 años luz. Desde Mercurio a Plutón, 50.000 años luz. O sea, multiplica. Segundo a segundo durante 50.000 años, y solo está nuestro sistema solar, que es una nubecilla en el espacio infinito. ¡Buah! Yo tengo un traje de la 54. Ya mañana a las 10 me salgo de aquí. Si alguno tiene misericordia, que me compre un traje. Si me pongo la 60, dime tú, si me pongo la 50 voy a pescar. El Dios que tú tienes es tan grande, tan grande, tan grande, que se viste el traje del universo y le viene pequeñín. ¡Wow! ¿Sabe por qué? Porque Dios no vive en el universo vive dentro de Él. Él se desborda en el universo. ¡Ay, Dios mío! Y aún los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. El cielo es su trono, la tierra el estado de sus pies. Él cabalga sobre las alas del viento. Él coge todas las aguas en el hueco de su mano y con 3 dedos coge todo el polvo de la tierra. Este es el Dios majestuoso, sublime, eterno. ¡Aleluya! ¿Te imaginas a un Dios tan grande, Kiko? Que entra en la matriz de una mujer y en el óvulo de 1,5 milímetros. A ver, tú ahora imagina. ¿Se puede caber un océano aquí? Pues se puede aún, porque la comparación es mínima. No hay ni comparación, es más grande que Dios se haga hombre que meter un océano en una botella. ¡Ay, Padre! El Dios majestuoso. Impresionante. Que venga el Espíritu Santo y le diga a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Muchos han dicho, fue el Espíritu Santo quien engendró a Cristo en la matriz. Falsísimo. Lean bien el texto, bien, que mache. Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá con su sombra. Porque si lo engendra el Espíritu Santo, tiene 2 padres. Pero quien engendró, cuando dice Hebreos, más me preparaste cuerpo, fue el Padre en la intervención del Espíritu Santo, porque cuando Dios trabaja en Trinidad. Imagínate, ¿estás casado? ¿Tú estás casado? ¿Con mi prima? Imagínate que no estás casado y te vamos a casar. Y vamos yo y el Tomache a tu habitación. Te estamos vistiendo. Te vas a casar todo nervioso. Perdóname, prima. Y estamos ahí. Los 3 estamos participando de la encarnación y de tu vestimenta, pero uno solo queda vestido. Los 3 participaron de la encarnación del Verbo, pero uno se quedó de humanidad. Uno se quedó vestido de humanidad, pero los 3 intervinieron, hermano. ¡Guau, qué tremendo, hermanos! Yo quiero hacerlo tranquilo para que lo entendáis bien, porque esto tiene mucha materia. Aleluya, esto es doctrina pura y dura, hermanos. Lo que pasa es que lo hago muy devocional. Aleluya, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el santo ser, bueno, el santo no quedaría bien, aunque nuestra traducción lo dice, pero el santo es un ángel, es un santo, un arcángel, no. En el texto más antiguo dice, y lo santo, y lo exclusivo, y lo auténtico, y lo que es de Dios. No dice él, sino lo santo. Quien nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Oh, Dios. No lo entiendo. ¿Puedes entenderlo? Que el Dios de toda la gloria soporte 9 meses en la matriz de María.
Porque desde la misma concepción fue Dios con nosotros, Emmanuel. Sí, Señor. Soportó 9 meses. Pero para Cristo, o sea, hacerse hombre no fue una humillación, como muchos piensan. Como hombre fue, Joaquín, una autolimitación. La humillación de Cristo fue ser siervo, no fue ser hombre. Porque si para Cristo ser hombre sería una humillación, ahora en el cielo estaría humillado, porque Jesucristo es Dios hombre. Pero no. Dice la Biblia, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho un poquito menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria. Cristo no está humillado, está en gloria. Está en tremendo. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia, en todos hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo forma de Dios, majestuosidad de Dios, golpe, manto de gloria, adoración celestial, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De su posición de gloria y de adoración, para tomar una forma de siervo. Lo más grande, forma de Dios. Lo más humillante, forma de siervo. El que mandaba, ahora obedece. El que entendía, ahora se somete. ¡Esa es la humillación del verbo! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Se hace hombre sin dejar de ser Dios. Porque el propio Pablo en Colosenses dice, porque en él habita corporalmente, tangiblemente, humanamente, toda la plenitud de la vida. En él no había ni más ni menos. Era todo Dios y era todo hombre. Era tan Dios, tan Dios, tan Dios como que no fuera hombre, y era tan hombre como que no fuera Dios. Más era tan Dios, tan Dios, tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo, y tan humano como tú. Ahora tenemos una persona divinhumana. 9 meses soportando. Por favor. ¿Se autolimita? ¿Es que acaso Jesús no es el Shaddai? ¿Sabes qué es el Shaddai? El todo suficiente, el todopoderoso, el que como una madre amamanta a su hijo, así amamanto yo a mi pueblo. Y durante 40 años no les falta ni pan de príncipes, carne hasta que les salga por las narices. Los vestidos no se envejecen, los sandalias no se rompen. Nosotros pobrezados hasta no poder más, nos arruinamos, porque se dice, según el hermano, que los trajes crecían con ellos y las sandalias crecían con ellos. Por la noche entraban sucios y por la mañanito limpios. Así no hace falta ni Ariel ni el Colón. Era Dios el todo suficiente. Qué bueno, hermano. Los alimentaba. Gloria al Señor, los vestía, los calzaba. Gloria al Señor, era tremendo. Por la noche, una columna de fuego, calefacción central. Por la mañana, una nube para darle una buena sombra. Les alimentaba durante 40 años diciendo: yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, el todo suficiente. Y aleluya, y nos está enseñando 40 años alimentando. Y le dice: ¿no alimenta Dios a los lirios del campo y a las aves de los cielos? Él es el que vierte bendición. Pero cuando nace, llora por la leche materna de su madre. No lo entiendo, no eres del todo suficiente, pero lloro por la leche materna de mi madre. ¿Cuántos que en esto levanten su mano y digan amén? ¿Puedes entender el Dios inmutable? Que no puede ser más Dios que lo que es, ni menos Dios que lo que es. Y dice la Biblia: y el niño crecía en estatura. El inmutable crece. ¡Wow! ¿No es omnisciente? ¿No lo sabe todo?
¿No todos los cabellos de tu cabeza están contados? Que lo escuchen los calvos. Lo siento. Pero todos tus cabellos están contados, dice la Biblia. Y antes que el pensamiento llegue a tu mente, Él ya está en el pensamiento de Dios. Y antes que el pensamiento llegue de los 8.500 millones de personas, Él ya los conoce. Conoce tus latidos, conoce el movimiento de tu sangre, conoce todo. A Él no se le escapa nada. Sin embargo, dice la Biblia, y el niño crecía en sabiduría. El que sabe todo está aprendiendo. Pero ¿aprendía de qué? No era una falacia. Aprendía. Como humano aprendía, porque como hombre se autolimitó. Se sometió al tiempo y al espacio. No lo entiendo. Este Dios majestuoso. Y todo por amor a ti. Porque si los hombres no llegan a Dios, Dios llega al hombre por medio de su Hijo. ¿Te imaginas? Qué bueno. Pero hay una causa tremenda. En el bautismo, en el principio de su ministerio, Ángel. Esto a mí me hace llorar, hablando. Está Juan el Bautista ya. Y ahora, hermanos, voy a beber agua. Ay, Dios. Entre en la escena conmigo. Está bautizando, venga. Y ahora, sin más, levanta su cabeza y ve a Dios. ¡Ay! Se echa las manos a la cabeza Juan el Bautista y empieza a confesar. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está guardando la fila hasta que le toque. Pero Jesús, ¿necesitas bautizarte? No, pero quiero ser solidario contigo. Me solidarizo contigo. Y aunque no lo necesito, me solidarizo contigo. Y empieza a andar, a guardar la fila. Yo me lo imagino, quiero imaginarme. No es el agua el que limpia todas las cosas. No es el agua que limpió a aquel leproso que 7 veces se sumergió. No es el agua lo más claro y lo más bonito del mundo. No es el agua transparente. Pero cuando mi maestro pisó el agua, ¡ya! El agua se tembló. ¿Pero por qué se tembló? Porque se sintió sucia. Lo que limpiaba se siente sucia. Porque el más bello de todo el universo tocó el agua. Se sintió sucia. Porque Él es lo más grande, lo más sublime, lo más eterno. ¡Gloria a su nombre! ¡Aplaude a Dios! Cuando llega donde Juan, está temblando. Yo me imagino temblando. ¿Quién lo tiembla? Bautízame, Juan. Que no, que tengo que bautizarme yo. Pero venga, Juanito, que tenemos que hacer toda la justicia de Dios. Y Juan, con mucho temblor, empieza a sumergir. Pero pasa algo tremendo. El Espíritu Santo que está en el cielo sale corriendo. Llama el Padre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que dónde voy? Que voy a ungir al Verbo Eterno. Que no quiero pararme, que este caso no se hace nunca. Voy a ungir al Dios hecho hombre. Pero no, que voy, no me detengas, Padre. Ahora pues vete. Y por primera vez en la historia y nunca se acontecerá más, Aarón, el Espíritu Santo tomó forma corporal como de paloma. Es la única cosa que lo hizo en aquel día y no lo hará más. Tomó forma corporal como de paloma. ¡Qué privilegio! Y se posó encima de la cabeza de Cristo, ungiéndolo con plenitud del Espíritu Santo. Y el Padre que está en el cielo
Dice, ¿y qué hago yo aquí? Sale corriendo. Y cuando sale corriendo le esconde las cortinas. Es la primera vez que el Padre habla. Hasta entonces nunca había hablado, porque siempre que habla por medio de su verbo. Pero ya no aguanta más. ¡No aguanta más! Y cuando ve al Espíritu Santo encima de Cristo y a él bautizando, sale la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Si da para apedrearlos. Una escena tan gloriosa como esa ya no se repetirá más. Pero qué bien la predicamos, la enseñamos. Aleluya. 2 veces habló más el Padre. Una fue: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y otra vez en el monte de Talbot, diciendo a los discípulos: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero la primera vez fue ahí, el Padre hablando. Que estén, hermanos. Ay, Jesús, te amo. Me encanta. Te amo. Qué tremendo, hermanos. Se humilló como siervo, se autolimitó como hombre. Tengo que decirte algo: que Jesús, como Dios, crea y ordena el universo y lo sujeta. Como hombre se autolimita, como siervo se humilla, como cordero espía, como león triunfa, como sacerdote intercede y como rey gobierna. Y como la cara. Ese es mi Cristo, y no te vas a enamorar de él. No te vas a enamorar de él. ¿Lo has entendido? No te lo repito porque si no sabes mucho. Pero este Cristo tan maravilloso, que es Dios como el Padre y el Espíritu Santo, le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿Sabes lo que significa primogénito? En el griego se llama prototokos. Pero no es el primer ser creado. Eso es falsísimo, que lo escuchen los testigos de Jehová. Prototokos significa que se ha hecho cabeza federal de la nueva creación. Porque mientras en Adán todos hemos sido cabeza federal de la humanidad caída, y en Adán todos hemos sido caídos, en Cristo hemos sido todos levantados. Por tanto, Él es cabeza federal de la nueva creación, porque le viene por herencia. Él es el prototokos, el primogénito. Él es la cabeza de la herencia de todo lo que es Dios. No sé si alguna vez lo he predicado aquí, pero lo voy a predicar. ¿Sabe lo que significa cabeza? Muchos cabezas de autoridad, no. Cabeza significa, cuando usted va a hacer una suma, pone 4.850 más 3.900 y el resultado, ¿dónde lo pone, Santín? Abajo. En aquel tiempo se ponía arriba. Y decía que la cabeza es el resultado de toda suma. Quiere decir, tú suma todo lo que quieras. Busca toda la santidad, busca toda la belleza, busca toda la hermosura y empieza a sumar. Y el fin de todo discurso te diré que el resultado es Cristo. No hay más. Eres la cabeza. Quiere decir que Cristo es el resultado de la suma de todo lo que es Dios. ¡Wow! ¿Lo han entendido? No lo han entendido. Toda la suma de lo que es Dios, el resultado Cristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Quiere decir que hemos visto a Dios hablando en garganta humana.
y hemos visto a Dios llorando con lágrimas humanas. Él era Dios y era hombre. Él es el Dios Todopoderoso. ¡Gloria a su nombre! Él es la suma de todo lo que es Dios. Y cuando quieras buscar a Dios, tu suma y resultado será Cristo. Pero cuando el Padre quiera sumar todo lo que hay en el hombre, y sumará todo lo que hay en el hombre, el resultado será Cristo. ¿Pero por qué? Porque Cristo es la imagen perfecta de un hombre, que todos en él hemos muerto y hemos resucitado. Amén. Por tanto, si Cristo está buscando, cuando nos busque por Cristo, seremos perfectos. ¿Qué digo perfecto? Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Yo no soy perfecto, pero soy perdonado. Yo no soy perfecto, pero soy perdonado. En Cristo estoy completo. Eso dice Colosenses, ¿sí o no? Completo, perfecto. Por eso Dios me mira por medio del Hijo y te dice, como que nunca hubieras pecado jamás. Aleluya, el primogénito de toda la creación. Por tanto, tenemos que decir quién es Cristo. Cristo, hermano, es el resultado de todo el amor infinito de Dios traído a la humanidad. Y la suma es Cristo. Cuando queramos ver el amor de Dios, diremos, Carlos, ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Hasta la muerte. ¿Qué digo hasta la muerte? Hasta más allá de la muerte. Porque las muchas aguas no podrán apagar tu amor, ni la muerte podrá apagarlo. Porque el amor venció a la muerte. ¡Qué tremendo! Por tanto, tenemos que decir que tengo que ver a Jesús verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Dónde lo veo más humano? Muy ligero, ¿eh? En el Getsemaní. Esto ya es el no va más. Esto se le llama el lugar santísimo de la cristología. ¡Qué bien! Déjeme beber agua para que... Bebe agua. Despacito. ¿Estáis bien, no? Amén. Estamos gozando. El Getsemaní. Lo estoy haciendo despacio. Despacio, despacio. El Getsemaní. ¿Dónde lo veo más humano, Aarón? El Getsemaní. Porque bueno, que Cristo tenga hambre, que tenga sed, que duerma. Es humano. Pero ahí no me dice nada. Pero el Getsemaní lo veo más humano. Porque no tan solo tiene debilidades humanas, sino psicológicas. Y se pone quebrantado, llorando. Entra conmigo. Nosotros tenemos un dolor pasado y presente, pero no nos amelemos en el dolor futuro. Pero Cristo sabía el dolor pasado, presente y futuro. Si una vez que me querían operar del apéndice, válgame Dios, casi me muero antes de entrar. Y le decía a mis hermanicos, hermano, si parto, allá os espero. Tenía miedo, tenía miedo. ¿Te imaginas a Cristo? ¡Oh! ¡Qué dolor! Porque escúchenme, ahí va, escuchen bien que esto es fuerte. La cruz es el resultado del Getsemaní. Vuelvo. La cruz es el resultado del Getsemaní. La decisión se tomó en el Getsemaní, el sacrificio fue en la cruz, pero el dolor más fuerte que tuvo Cristo fue en el Getsemaní. Porque la cruz no sudó gotas de sangre, en el Getsemaní sí. Otra vez. El dolor era intenso, porque el dolor es conforme capacidad y el amor también conforme capacidad. Si tú tienes un dolor 8 y una capacidad 7, te desmayas, porque es más grande tu dolor que tu capacidad. Si la capacidad de Cristo era universal, el dolor era universal. ¿Pero por qué el dolor tenía que ser universal? Porque si el pecado fue universal, el dolor y el amor debía estar a la altura del pecado y sobrepasarlo.
Porque el dolor fue tan intenso que estuvo a la altura del pecado, pero el amor infinito sobrepasó todos los límites. Aleluya, nos amaba con un amor tan intenso, tan infinito, tan glorioso y tan sublime, que el dolor era universal. ¡Ay, Dios mío, su sudor como gruesas gotas de sangre! ¡Aleluya! Y Él está allá. ¡Aleluya! Y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice lo que dice en Hebreos: en los días de su carne suplicó con lloros y ruegos y con lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Le decía al Hijo: pero no hay otra forma, Padre. Por favor, dígame si hay otra forma. Él tenía angustia, angosto, aplastado, machacado por el dolor. Tenía tristeza hasta la muerte, dice la Biblia. Tristeza que te lleva hasta la muerte. Tenía agonía, espanto. Era tremendo el dolor que tenía. Se tenía que enfrentar ante el desamparo del Padre. Tenía que llevar todos tus pecados. Y ahora dice el Hijo: pero no hay otra forma. Dime, Padre, no hay otra forma. Escúcheme. Y cuando el Padre se presenta ante el Hijo, imagínate que estás de rodillas, porque no lo quiero poner, hombre, pero estás de rodillas y el Hijo: Padre, no hay otra forma. Y le dice el Padre: mira, hijo mío, tú y yo siempre hemos bebido de la misma copa, la copa de nuestro amor. Ha sido compartida esencialmente todo nuestro amor, pero hoy eres tú el sustituto de toda la humanidad. Si tú bebes la copa de mi ira, abuela, ellos beberán la copa de mi amor. ¡Wow! Si tú bebes la copa de mi ira, Ochacuaga beberá la copa de mi amor. Y cuando entiende esto, el Hijo dice: pues no sea mi voluntad, sea la tuya. En esa voluntad usted ha sido salvo. En esa voluntad usted fuese salvo. Porque bebiste la copa de su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Gloria a su nombre! ¡Qué dolor más intenso! Increíble. Porque a mayor dolor, mayor amor. Ahí vemos el amor de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Por tanto, la cruz es el resultado del Getsemani. A ver qué hora es. Las 8:15. Tranquilo. Bueno, me dejáis un cuartico de hora, ¿eh? Venga, A tranquilo. las 8:30 nos vamos, porque luego a las 10 o 10:15 tenemos... Claro. Que pueden preguntar todo lo que quieran de cristología, de lo que quieran. ¿Vale? Va al pretorio. Lo cogen como un ladrón. Le golpean. Su piel no tiene pecado. ¿Quién puede ser tan sensible como el Dios manifestado en carne? Muchos han llegado a decir: bueno, le pegaron 40 latigazos menos uno. Falsísimo. Según la historia, le pegaron más de 200 latigazos. Los romanos se emborracharon para no tener misericordia. Por eso dice la Biblia: sobre mis espaldas araron grandes surcos los aradores. No tan solo lo pusieron en el pretorio, en aquel tronco, sino que le golpearon en las piernas con varas. De tal manera que Pilatos, cuando lo vio, le dijo: he aquí el hombre, ya vale. Dice: no, a crucificarle. ¿Qué dolor no tendría? Porque, escúchame, es que era Dios. Dios tenía el mismo dolor o más que tú. Él no se aferró nunca a su forma de Dios, acuérdense, ¿eh? No, es que no, venció como hombre. Sí, señor. Cuidado, venció como hombre y tuvo los dolores más tuyos que los del hombre. Y cuando estuvo en la cruz del Calvario, hermanos,
Ay, qué bueno. Voy a poner una escena, ¿vale? Levántate ahora. Hombre, al que tengo al lado lo machaco. Dice que él es el sumo pontífice, ¿sí o no? Te dio la mano a ti, a Jesús, a Joaquín, al Feo. Te dio la mano y te dijo ahora, te entiendo. ¿Pero por qué me entiendes? Porque fui hombre como tú. ¡Ay, Padre! Te entiendo en tus fracasos, en tus debilidades. Te entiendo porque dentro de ti, pastor, hay un Pedro que niegas. Hay un Judas que vendes. Hay un Tomás que dudas. Menos mal que tienes un Juanillo que se te cuesta en el costado de Cristo y escucha aún los latidos del corazón de su amor. Eso te libra, Carlos. Pero te entiende porque yo he sido hombre como tú. Nunca digas que tuvo algo más. No, igual que tú, semejante, perdón. Y te da la mano. Porque como Dios no te podía dar la mano, pero como hombre sí. ¡Ay, Padre! Yo digo, ¡Qué bonito! si Jesús dio la mano al hombre, ¿quién podía dar la mano a Dios? ¡Qué bueno! Pues el propio Dios. ¿Qué es esto? El que hace puente entre Dios y los hombres. Él es el sumo pontífice. Tendrás todas las mejores obras que tengas y pegarás salto en la eternidad y te quedarás en el infierno, porque la mayor obra justicia de hombres como trapo de inmundicia. Pero solo el puente, solo Cristo es el único que te puede llevar a la eternidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eres mi sumo pontífice. ¿Cuántos que en esto digan amén? ¡Ponte a pie otra vez! ¡Ponte a pie! Hemos dicho antes que la pericónesis es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están mirando en un movimiento eterno. En la cruz del Calvario pasó algo. Sintió el desamparo de todos los hombres. Porque era tu sustituto. Luego te diré lo que es el sustituto. Se estaba mirando el Padre al Hijo. Pero ahora el Padre echa todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Han llegado a decir por ahí, Cristo sintió el pecado. No sintió el pecado, porque eso sería que cargaría por sentimientos en el corazón. Fue imputado, no fue infundido el pecado. Fue echado sobre sus hombros. Eso se llama imputación. Han llegado a decir, Cristo sintió el pecado del parricida, del asesino. Anda por ahí, vete por ahí. Porque si lo sientes es infundido y no es imputado. Pero Cristo echó todos los pecados sobre sus hombros. Aleluya. Fue judicialmente el que llevó todos tus pecados en sus hombros. Y ahora, hermano, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. El Padre y el Hijo se están mirando, y cuando el Padre le echa todo el pecado sobre él, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Le castigó como un pecador, pero fue ofrenda por el pecado. Lo que hizo el Padre es darle la espalda. Y cuando dio la espalda al Hijo, ¿a quién le dio la cara? A toda la humanidad. El desamparo de Cristo fue el amparo de toda la humanidad, porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano y digan amén. ¿Lo han entendido ahora lo que es el desamparo? Hemos llegado a decir, muchos dicen, es que dice Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Falsísimo, eso no dice la Biblia. Es Dios mío, Dios mío. Y no dice la palabra ¿por qué? Porque la palabra ¿por qué? Puede ser queja o ignorancia. ¿Por qué me pasa esto? Ignorancia. A ver, si yo he sido bueno, ¿por qué me pasa esto? Queja. Pero no era por qué.
En el texto más antiguo es en cataleipo. ¿A qué fin? ¿A qué buen fin me has desamparado? Y por el galardón puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio. Quiere decir que tuvo por más grandeza la iglesia de Chalcuaga que todo lo que estaba pasando. Y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. La pregunta es, ¿Dios ha quedado satisfecho de ti? ¿Ha merecido la pena ofrecer su sacrificio por ti? Yo digo que amén, 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 amén. Amén a su sacrificio. ¡Gloria a su nombre! ¿Pero por qué? No fue un abandono, fue un desamparo. El abandono es físico, mientras que el desamparo es moral, Ángel. El abandono es físico. Yo ahora me voy a Logroño, pero estoy en comunicación con Carlos. Lo he abandonado físicamente, pero no le he desamparado, le estoy llamando. ¿Sí o no? Pero el desamparo es psicológico. El desamparo es moral. Y ahora te estoy hablando, háblame. ¿Lo he dejado? Estoy en el mismo lugar, pero lo he desamparado. Es como una madre que está cuidando a su hijo y no puede ayudarle. Así Dios hizo. Con el hijo lo desamparó, pero no lo abandonó. Porque el padre está en el hijo y el hijo está en el padre. No se pueden abandonar. Comparte la misma esencia, sustancia y naturaleza. Fue un desamparo moral, pero el desamparo moral de Cristo fue el amparo de todos nosotros. Cuando se ve esto, digan amén. Y dice la Biblia que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que vosotros seáis hecho justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Que él fue el sustituto de toda la humanidad. Esto significa que todo lo que te merecías tú se lo llevó él, y todo lo que se merecía a él te lo llevaste tú. ¿Qué se llevó de ti? Se llevó tu pecado, se llevó tu maldición, se llevó tu muerte, se llevó tu infierno, se llevó tu desamparo. Y dice la Biblia claramente, si se llevó su pecado, tu pecado, tú has sido cubierto con la justicia de Dios. Y te dice que ha cumplido. Ven aquí, levántate. Lo que ha hecho el Dios es que todo el pecado que había en la humanidad se lo echó Cristo sobre sus hombros. Y toda la justicia de Cristo te la ha echado sobre ti. Y ahora cuando Dios te diquera y te ve, te dice como que nunca hubieras pecado jamás. Porque has sido cubierto con la justicia de Dios. No hay nadie que te acuse. Cristo es el que te ha justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se llevó tu maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero tú has recibido la bendición cuando dice, y Él os bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mas Él murió tu muerte para que tú recibas la vida, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él sufrió tu infierno en caridad para que tú goces de su cielo en cantidades eternas. Él sufrió tu desamparo para que en Él fueras amparado y aceptado en el amado. ¿Cuántos en esto levanten su mano y digan amén? Y ahora la guinda del pastel para terminar, que hay mucho más. ¿Cómo fuiste afectado? Porque aquí hay un dilema. Perdonad si soy largo. No me invites más, que me está saliendo bien. ¿Cómo fue? La pregunta es, ¿cómo te puede afectar si tú eres el mundo y Dios santo? ¿Cómo te puede afectar, Andrés? Dime. Es un dilema, el grande y tu pequeño, microscópico. ¿Cómo te puede afectar? Hay un dilema. Y el dilema que voy a poner una comparación. Cuando alguien es trasplantado por un órgano, de riñón, corazón, pulmón, hígado, lo que hacen los médicos, Diego, es bajarle todas las defensas. Porque si trasplantan ese riñón o corazón y tiene todas las defensas al 100%, aunque tenga una compatibilidad de 99,9%, es un objeto extraño y lo matan. Tu
propio cuerpo no lo acepta. Es un órgano extraño. Pero los médicos sabios bajan todas las defensas. Y cuando bajan las defensas, cogen el órgano ¡ras! Y te lo trasplantan. Y poco a poco te van subiendo y van aceptando, subiendo y aceptando, hasta que al fin ya seas aceptado por el cuerpo, como Dios nunca te había aceptado, pero bajo todas las defensas sin pecado. Bajo todas las defensas pero sin pecado. Se humilló, se autolimitó y en la cruz del Calvario se hizo pecado. ¡Ras! Hasta abajo. Y te cogió a la iglesia, lo echó al y te metió dentro de su propio organismo.